Dale, dale. Dale, Mecha. Yo aquí, ¿verdad? Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gran gusto de tener con nosotros a dos grandes salvadoreños. Cada uno de ellos ha servido la patria desde su trinchera y lo han hecho muy bien. Y en estos momentos que ojalá se tomen las decisiones correctas, necesitamos gente como ellos que iluminen el camino. Y me refiero al general Humberto Corado, ex ministro de Defensa, y el arquitecto Rafael Alfaro, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Con ellos vamos a hablar el tema que ha surgido de la Isla Conejo, de la compra de aviones, del balance regional de poder, de poder militar, pero más importante aún, el rol que debe jugar El Salvador en el contexto de la patria centroamericana. Y creo que es el derrotero que no debemos ignorar ni mucho menos olvidar. Bienvenidos. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Siempre para mí es un gusto estar en este set y estoy a la orden para cualquier pregunta. Igualmente, gracias, Alfredo, y gracias al general por compartir conmigo esta mañana aquí el set, muy amable. Gracias. Humberto, yo no sé si darme risa o ganas de llorar lo que se ha armado alrededor de Isla Conejo y la compra de aviones. Yo creo que es casi una tragicomedia, si lo pudiéramos llamar así, porque es tan innecesario y merece un análisis frío, sereno, patriótico, como el que ustedes dos pueden dar. Sí, Alfredo, realmente si el caso lo vemos en forma superficial, se percibe de esa manera, pero detrás de esta controversia entre dos países vecinos, países hermanos, hay algo más de fondo. No es nada raro que tengamos algunas diferencias con el país vecino de Honduras, pues porque la historia pues así lo indica. Nosotros en el 69 pues tenemos que referirnos a ese desafortunado conflicto que tuvimos con ellos, porque de ahí de alguna manera arrancan muchos de los problemas que ahora estamos viviendo. Si tú recuerdas, la razón fundamental por la cual El Salvador tuvo que tomar la opción armada para dilucidar ese conflicto, que pudo haberse arreglado diplomáticamente, pero no fue posible, fue porque realmente nuestros salvadoreños residentes en Honduras estaban siendo agredidos muy fuertemente, habían sido expropiados, habían sido expulsados violentamente de sus heredades, y en fin, se estaba convirtiendo aquello en una agresión demasiado flagrante, y la comunidad internacional desafortunadamente no tuvo la visión de parar aquel conflicto en ciernes en ese momento. De tal manera pues que al presidente de la época, mi general Sánchez Hernández, con todo su gabinete, no tuvieron más alternativa que la opción militar, que siempre debe ser la última opción. Siempre se debe agotar las opciones diplomáticas. Entonces, esa es la verdadera causa de ese conflicto. Por supuesto que en el conflicto, alrededor del conflicto se han tejido muchas leyendas, algunas de ellas bastante impropias, como decir que fue la guerra del fútbol o que fue una guerra por límites, lo cual no es cierto. Pero Honduras muy hábilmente logró desviar la atención internacional, haciendo creer que la verdadera causa del conflicto eran las diferencias limítrofes que teníamos, las cuales yo creo que el arquitecto Alfaro y otros especialistas en límites pueden explicar mejor todos los esfuerzos que se habían venido realizando desde el siglo XIX para que los límites con Honduras quedaran debidamente sellados, tal como fue el caso con Guatemala. Entonces de ahí arranca esa enemistad que todos
conocemos, pues que eso dio al traste en gran parte con el mercado común centroamericano. La frontera sur fue cerrada para nosotros, eso afectó la economía, el crecimiento, en fin, y nos enemistó de una manera bastante profunda, porque al otro lado de la frontera realmente se fue creando un sentimiento antisalvadoreño muy acentuado. Y acá, por supuesto, despertó un gran nacionalismo, un gran patriotismo, porque El Salvador pues, reaccionó de esa manera. Esto tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Y quizás más dañinas para nosotros, porque en el momento que se firmó el Tratado General de Paz en 1980, con la mediación de Perú, en el cual pues, se trataba de llegar a un acuerdo pacífico, pues Honduras realmente nunca mostró buena voluntad de llegar a arreglos bilaterales, sino que su vieja aspiración siempre fue llevarnos a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Desafortunadamente nosotros estábamos inmersos acá también en un conflicto interno que nos desgastaba y que nos desviaba la atención, y creo yo que de alguna manera no se le prestó el debido, no se le dio el verdadero enfoque a esa situación, y entonces ahí tuvimos fallas que yo no me atrevo a enjuiciarlas porque no soy experto en materias de negociación del derecho internacional ni en límites, pero sí tengo información de que nosotros cometimos errores que posteriormente nos costaron que la sentencia fuera favorable para Honduras y desfavorable para nosotros, lo cual pues cercenó todavía más nuestro escaso territorio, perdiendo pues de los 6 bolsones, se perdió totalmente el de Huascorán, que es el que realmente limita con el Golfo de Fonseca. Se sabe que después hubo un esfuerzo para reactivar el caso, no fue posible en tiempos del presidente Francisco Flores, y pues de ahí arranca toda esta situación. Honduras siempre ha tenido bien claro que su objetivo principal no es agrandar su territorio en la parte terrestre. La parte terrestre a ellos creo que no les interesó mucho. Lo que realmente tenía valor para ellos es el Golfo de Fonseca, que sabemos que es un golfo tripartito, que no pertenece a ningún país en particular, sino que se comparte con Nicaragua, Honduras y El Salvador. Pero hay ahí, de acuerdo al derecho internacional, ciertas normas y ciertas leyes que hay que respetar. Y hay antecedentes sobre esto. Por ejemplo, en el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia de 1916 y 1917, quedó bien delimitado el aspecto de propiedad de las islas, qué islas pertenecían a Honduras y qué islas pertenecían a El Salvador, y Conejo quedó dentro de El Salvador. Eso es un antecedente muy importante, muy serio y muy definitivo. Por lo tanto, yo creo que cualquier alteración a la propiedad actual de Conejo, argumentando cualquier otro tipo de arreglo o cualquier otro enfoque, aunque parezca legítimo, realmente no es correcto, no es válido, porque la isla Conejo, histórica y tradicionalmente, ha sido salvadoreña. Rafael, ¿cómo le ves tú el futuro diplomático y legal a este conflicto de la isla Conejo? Bueno, como dicen los chinos, de todo problema sale una oportunidad. Yo creo que El Salvador en este momento está despertando y dándose cuenta, primeramente, de la situación de carencia en que está nuestra Fuerza Armada y que necesita un refuerzo urgente. Y segundo, nos damos cuenta de la importancia de un servicio diplomático profesional, preparado, que represente los intereses del país, no solo como algunos creen que es solamente en cócteles o en fiestas, sino que lo represente ante los organismos internacionales de la manera más seria y de la manera más profesional posible. Yo creo que esto es parte de lo que, si vemos el aspecto positivo de lo que se ha logrado con esta situación. El servicio diplomático de un país, el servicio exterior, como se le suele decir, es la primera línea de defensa de un país. Es donde se llega a poder ver que la solución se logre sin llegar a un conflicto armado. Pero un servicio exterior de un país no puede tener una fuerza y una solidez si no existe en la retaguardia una fuerza armada que sea una fuerza armada preventiva, una fuerza armada
que le dé la fuerza suficiente a cualquier argumento que se pueda presentar ante los organismos internacionales. Hay un dicho muy viejo que dice que para vivir en paz hay que prepararse para la guerra. Yo creo que eso es lo que la mayoría de los países hace alrededor del mundo. Lo que pasa es que aquí nosotros como que hemos satanizado lo que es que nuestra Fuerza Armada esté preparada para un evento en el cual no estamos diciendo que El Salvador es un país guerrerista, nunca lo hemos sido ni nunca lo queremos ser, pero sí tenemos que estar preparados. Una fuerza disuasiva como la Fuerza Armada preparada, un ejército posiblemente pequeño pero tecnológicamente avanzado. Yo siempre pongo, tal vez por mi experiencia, yo viví 3 años, fui embajador de El Salvador en Israel, y para mí Israel fue un ejemplo de un país de 20.000 kilómetros cuadrados con 7 millones de habitantes, y el cual basa lo que es su unificación interna, ese patriotismo del pueblo israelí se basa en estar preparados ante cualquier vicisitud de un ataque foráneo. Y eso yo creo que es parte de lo que nosotros los salvadoreños tenemos que comenzar a pensar. Aquí nosotros nos hemos fragmentado, nos hemos dividido en base a ideologías, en base a las posiciones partidarias, y hemos perdido ese concepto de una visión de nación, esa visión de nación que va antes que cualquier color partidario, va antes que cualquier ideología. Así es que yo creo que por aquí podríamos comenzar, pero tenemos que ver, viendo desde el aspecto electoral, que es una coincidencia que Honduras y El Salvador están en campaña electoral actualmente. Honduras tiene dentro de un mes, o 3 semanas, mejor dicho, tiene sus elecciones presidenciales, nosotros dentro de 3 meses, y en ese sentido, para El Salvador, el tema de la relación con Honduras nunca había sido un tema preponderante en ninguna campaña presidencial, lo cual sí había sido en Honduras. Yo creo que en Honduras aquí han habido 2 situaciones, aparte de la campaña electoral, y otra que ha hecho que en Honduras, como cualquier país, recupera el nacionalismo por diferentes hechos positivos. Honduras acaba de clasificar para el Mundial de fútbol, pero clasificar para el Mundial no cambia la realidad de un país, ni tampoco cambia la realidad de las relaciones exteriores, de las relaciones internacionales con sus vecinos. Así es que yo sí le diría a Honduras que clasificar al Mundial de Fútbol no quiere decir de que van a hacer lo que quieran con el territorio de otro país, porque como dijo el general Corado, la isla Conejo históricamente es del Salvador, va a ser del Salvador, y en eso tiene que jugar un papel elemental la diplomacia salvadoreña, porque es lo que tenemos que agotar todos los recursos para ver de que eso ante los organismos internacionales, así como lo hicimos hace años. El 30 de noviembre de 1989, El Salvador ha sido la única vez en la historia que demandó a Nicaragua ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por amenazas a la paz en Centroamérica. Y ahí fue como se aceleró lo que fue la misión de ONUCA para velar de que no hubiera un conflicto entre países. Así que aquí me quedo, pero yo creo que es importante hacer ver de que esto, como decía el general Corado, no solamente se limita a lo que es un deseo posiblemente o un revanchismo histórico por lo que pasó al 69, sino que aquí juegan otros aspectos económicos, el Golfo de Fonseca, y si quieres más adelante lo podemos tocar. Ahí estamos hablando que es una zona rica en pesca, es una zona rica en energía, muchos aseguran que hay gas, aparte de lo que es la posición geopolítica que tiene. En el próximo segmento, Humberto, quisiera que me dieras la versión militar de lo que es la ocupación de la isla, porque hay muchas historias y la verdad es que no se sabe a quién creer, si se invitó al ejército hondureño a estar en la isla, si fue un abandono por estar en la cuestión del conflicto armado interno que tuvimos. Sí. Me gustaría que nos explicaras esa. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Humberto, ¿cómo se dio la ocupación militar hondureña en estos momentos? Bueno, Alfredo, para ser sincero, quizás no soy la persona indicada para darte una respuesta categórica, pero voy a hacerte un análisis aproximado. Realmente, durante el conflicto armado interno que vivimos, por moción de los Estados Unidos y también por interés mutuo, tuvimos una buena relación con Honduras en el campo militar. Y no solamente con ellos, sino que con Guatemala, porque realmente con la llegada de los sandinistas al poder en Nicaragua, la situación en Centroamérica se complicó y se regionalizaron los conflictos que teníamos, incluyendo el nuestro, porque el FMLN, pues todos sabemos que Nicaragua le sirvió como su base de operaciones, su base logística para impulsar el esfuerzo insurgente contra El Salvador. Allí pues estaban destacados sus principales líderes, ahí tenían las instalaciones de mando y control, sus arsenales de guerra, en fin, era verdaderamente una posición privilegiada para el FMLN. Desde ahí transmitían también con las radios, estas que alguna gente cree que estaban en Morazán, pero realmente estaban en territorio nicaragüense cercano. En fin, Nicaragua era un país, en ese momento, pues, muy distinto a la Nicaragua actual, era propicio para fortalecer, digamos, al FMLN. Y lógicamente Honduras se enteró pues, de que ellos también formaban parte de este conflicto. En primer lugar, porque si El Salvador caía, ellos inmediatamente se convertían en la próxima, posiblemente próxima víctima. En segundo lugar, Estados Unidos se involucró a fondo con el combate al régimen sandinista a través de los contras. Y Honduras pues era la base de operaciones de la contra. De tal manera pues que nos fuimos acostumbrando a hacer coordinaciones de tipo militar y a tener relaciones de ese tipo para poder defendernos en conjunto, digamos. Por ejemplo, en Honduras estaba instalado el Centro Regional de Entrenamiento Militar, el CREM, donde se entrenaron tropas nuestras, creo que también de Guatemala y por supuesto de Honduras. En fin, que había ciertas coordinaciones, sobre todo entre las unidades fronterizas, las unidades vecinas. Lo que yo he escuchado en repetidas oportunidades es que en una ocasión hubo una reunión de camaradería en la Unión entre oficiales de Honduras y oficiales salvadoreños, y ahí se discutieron algunos temas de interés común. Y se habló pues de que había que hacer un esfuerzo mutuo para poder combatir el tráfico de armas que circulaba por el Golfo, que eso fue una constante durante el conflicto. Y se pensó pues que las islas, sobre todo la isla Conejo, que estaba deshabitada, formaba parte de ese corredor, digamos, que se había detectado, que era más o menos por donde el FMLN transportaba sus armas hacia el departamento de la Unión. Y según he sabido, pues en esas reuniones se llegó a un convenio, digamos, no escrito, no sé si con autorización del alto mando, pero sí los comandantes vecinos llegaron a la conclusión de que tenían que trabajar juntos y que podían alternarse la vigilancia entre la isla Conejo, entre el ejército de Honduras y el ejército de El Salvador. Hasta ahí es lo que yo conozco. El Salvador, pues lógicamente nosotros estábamos empeñados en este conflicto muy fuerte, en el cual pues a nosotros nunca nos sobraban unidades, sino que al contrario siempre teníamos déficit de personal para poder operar de la mejor manera posible. En cambio Honduras de alguna manera pues tenía un conflicto pero de menor intensidad y se podía dar el lujo pues de distraer a algún personal en la isla, y así se fueron quedando, la ocuparon, se fueron quedando. Cuando hubo un reclamo de parte de Cancillería, y tengo entendido que ya de parte del Estado Mayor Conjunto, para que esa isla pues volviera al estatus que tenía antes de estas conversaciones, Honduras pues se negó a hacerlo y se instaló ya en forma definitiva. Creo yo que ha sido una usurpación, ¿verdad? Realmente no hubo ningún arreglo que tenga base digamos, del derecho internacional para poder hacerlo, porque realmente la isla Conejo
es territorio salvadoreño. Y la mejor prueba de que es salvadoreño es que Honduras lo ha ocupado militarmente. Si fuera de ellos, estaría vacía, porque no habría necesidad de ocuparla militarmente, pero ellos se han instalado ahí precisamente para supuestamente tener derechos de ocupación y hacer valer esa cuestión que el derecho internacional ya establece, que aquel pues que se instala y posee una tierra, pues a largo plazo puede llegar a considerarse que es propietario. Pero no es el caso porque El Salvador nunca estuvo de acuerdo con esa ocupación. Nosotros hemos sido bastante pacientes, somos, digamos, un país y una Fuerza Armada que quiere realmente agotar las instancias pacíficas y diplomáticas para poder resolver cualquier conflicto, y por lo tanto por ello es que no hubo nunca ninguna reacción. Tenemos, con Honduras tenemos bastantes formas de relacionarnos. Existe la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, que por cierto la sede en estos momentos está en Tegucigalpa. Anteriormente estaba aquí en San Salvador, se rota, después estará en Guatemala y después estará en Managua. O sea, porque hay mecanismos de cómo entendernos, pero desafortunadamente yo creo que la ocupación de la Isla Conejo, no me cabe ninguna duda que forma parte de una política ya preconcebida de expansión del territorio hondureño, y por lo tanto, pues por eso el problema se ha complicado. Rafael, este es el problema del bolsón del Huascorán. Yo no conozco lo suficiente, para mí esta es una cátedra la que me están dando ustedes dos. Entiendo que el cauce del río se cambió, lo cual generó un problema. Tal vez nos pudieras explicar cómo se ha dado todo esto y cómo ha evolucionado. Como no, voy a hacer la salvedad, yo no soy experto en límites. Sin embargo, lo que en la Cancillería nos han enseñado a los diferentes personas que hemos fungido en cargos durante tantos años, es que en efecto lo que tú afirmas, Alfredo, de que se movió el cauce del río Huascorán debido a una tormenta y que causó una inundación, perdimos alrededor de 70 kilómetros cuadrados, y eso hizo de que la Isla Conejo quedara a la par de lo que después se convirtió en territorio hondureño, porque la línea de demarcación es el río. Y así es como nosotros vemos de que ahora el presidente de Honduras dice de que en marea baja ellos pueden caminar a la Isla Conejo. Yo creo que estas son a veces afirmaciones que son para conveniencia de quien las dice, pero sin embargo tenemos también que las Islas Malvinas o Falklands, como las quieran ver, también están muy lejos del Reino Unido y la reclama Argentina, y tenemos la isla de San Andrés cerca, que está a la par de Nicaragua y es también una controversia, y así tenemos las Islas Kuriles entre Japón y China. Tenemos variedad de casos al respecto. Mucha gente en El Salvador, yo he visto los comentarios más que todo en las redes sociales, dicen, ¿y nosotros por qué estamos peleando por un islote, por un peñón que no tiene ni siquiera 1 kilómetro cuadrado? Para los que tal vez no conocen, el tamaño del islote o de la isla, como le quieran llamar, es 0.5 de kilómetro cuadrado, o sea, son 50 hectáreas si no me equivoco. Medio kilómetro. Sin embargo, no es el tamaño, sino que aquí viene y está en juego lo que es parte de nuestro territorio. La Constitución manda que el territorio nuestro es irreductible. Nosotros no podemos estar viendo de que cuando le dé la gana a un país vecino, solamente porque nosotros le dijimos en un dado momento, cuídeme la casa, ya vengo, y ahí se perdió el territorio. Nosotros no podemos seguir en esta circunstancia. Yo decía en una entrevista que tuvimos junto con el general Corado hace unos días, de que el problema de los salvadoreños es que nos hemos acostumbrado a perder territorio. Nosotros creemos de que no estamos capacitados para defender ante los organismos internacionales lo que es el derecho nuestro territorio. Y sí estamos. Yo creo que en este caso lo que tiene que haber es una seriedad y ese compromiso de país. El problema es que para ciertos sectores, el tener, por ejemplo, diplomáticos que por una u otra razón sirvieron en gobiernos anteriores, creen que son enemigos del gobierno actual.
lo cual no es así. Aquí estamos por una circunstancia para defender El Salvador, y aquí los que se visten de rojo, los que se visten de tricolor, o los que se visten de azul y blanco, de cualquier otro color, aquí antes de cualquier partido político somos salvadoreños, y eso es lo que tenemos que llegar, que aquí estamos defendiendo al país, no estamos defendiendo a nadie. Yo creo que eso es algo que los políticos, y especialmente yo he oído comentarios últimamente, no se tienen que montar en este tema para la campaña política. Este no es un tema de campaña electoral, este es un tema de nación. Y así se tienen que ver las relaciones exteriores. Nosotros no podemos seguir viendo de que voy a criticar la compra de los aviones un día, que le voy a decir payaso al otro el otro día. No, este es un tema que vamos a ver. Si es lo que pudimos comprar, porque eso es lo que el presupuesto alcanzaba, perfecto. Esperamos que en el futuro se mejore. Yo escribí un artículo hace un tiempo de cuando Israel nos ofreció a nosotros un escuadrón de kefir, cuando yo estaba en Israel. Cuando yo me reuní con el presidente de las industrias aéreas israelíes, yo le pregunté el precio de cada kefir después de que me subieron una escalera para ver la cabina del avión. Yo no conozco de armamento, pero sin embargo como embajador de El Salvador, pues ellos me invitaron a hacer la visita. Y cuando yo pregunté el precio, ellos me dijeron de que eso comercialmente valía como $20 millones en ese momento, en 1997, cada unidad, cada kefir repotenciado. Pero nosotros nos los daban en $1 millón cada unidad. Eran 10 millones de dólares. Se hizo de parte de la Embajada de El Salvador en Israel, remitimos la información, pero sin embargo nos dijeron de que El Salvador no estaba interesado en ese momento en comprar aviones. Entonces, la falta de previsión a veces nos hace llegar a nosotros a tener estos problemas, porque no estaríamos a la carrera buscando qué es lo que vamos a comprar, sino que ya estaríamos, tal como lo dije y como lo dijo el general Cobrado, estaríamos preparados de antemano con un ejército que sabría responder a cualquier amenaza externa. Ahora, yo he sido de las pocas personas, creo yo, porque hoy está de moda oponerse a la compra de los aviones. Yo soy piloto y me gusta mucho la aviación y creo que conozco un poco de esto. A mí me parece una buena compra por el precio y por el momento, en el sentido de que, número uno, nos ahorramos el tener que entrenar pilotos porque nosotros ya volamos esos aviones. Segundo, especialmente si viene este pedido dotado de un buen número de repuestos, potencializa el inventario que ya tenemos. Tercero, el A-37 es un avión ideal para combatir el narcotráfico, que es nuestro verdadero enemigo. Pues aquí no estamos hablando de los F-5 de Honduras, ¿verdad? Aunque pueda ser, ¿verdad? Cuarto, acordémonos que una plataforma antigua bien mantenida, si la dotas de un buen sistema, tanto de navegación como de defensa, le hace armamento, se vuelve más efectivo que una plataforma moderna mal equipada. O sea que acordémonos que el combate aéreo moderno se libra a kilómetros de distancia, ¿verdad? Mucha gente cree que los combates aéreos es como la Primera Guerra Mundial, que los pilotos hasta se saludaban, ¿verdad? Hoy solo se ven en las pantallas de los radares, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me parece una buena compra, Humberto. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, antes de entrar en el detalle de la compra, quiero decir que la defensa nacional es tarea de todos. Es error creer que la Fuerza Armada únicamente es la que está interesada en defender al país. Así es. Si lo debemos defender, los políticos, los empresarios, los universitarios, todos los salvadoreños. Y por eso me he metido yo en este pleito. Exacto. Y por supuesto que la Fuerza Armada, ¿verdad? Que es el brazo armado del país. Eso es un principio básico que debemos de explicar. En segundo lugar, tan importante como el anterior, es que la defensa nacional no se improvisa. Porque tú no sabes cuándo vas a tener una crisis. Claro. No, las hipótesis de guerra se materializan cuando uno menos lo espera. Nosotros somos países pequeños, con poca proyección, pero tenemos intereses nacionales. Somos un Estado organizado. Por lo tanto, no importa el tamaño del país. País grande, país pequeño, tiene que defenderse de potenciales enemigos
o incluso de mantener la paz, porque ese es el gran objetivo de la defensa nacional, disuadir para que no ocurra nada y que podamos desarrollarnos pacíficamente. Esa es la gran virtud de una defensa nacional bien organizada, bien equipada y bien conducida. Por lo tanto, pues yo considero de que esta compra que se ha hecho es muy valiosa, tal vez no satisface plenamente las expectativas. Y no es lo ideal. Y no es lo ideal, pero de no tener a tener por lo menos esta flotilla, creo yo que ha valido la pena. Por lo tanto, como tú explicabas, vamos a tener un buen stock de repuestos, no vamos a variar el estándar de entrenamiento y de mantenimiento porque tenemos ya ese tipo de avión, de tal manera pues que yo creo que viene a constituir un apoyo. Sin embargo, yo espero que no se usen, que no haya necesidad, que no tengamos ninguna confrontación con nuestros vecinos, porque lo ideal es que nuestros vecinos nos entendamos diplomáticamente, que no vayamos más allá de nuestros propios intereses y que la paz centroamericana que tanto anhelamos y que por la cual tanto se ha luchado, primero en la ODECA y ahora en el SICA, y que El Salvador es abanderado de esa unidad centroamericana, de esa integración, que por cierto, por eso la sede del SICA es aquí en San Salvador, porque El Salvador es el país con más vocación integracionista y somos un país pacífico. Lo que pasa es que también tenemos intereses y cuando los intereses nuestros chocan con los intereses de un país vecino, pues se crea una controversia. Por lo tanto, yo creo que debemos de estar convencidos de que esto es necesario hacerlo. Rafael, en el próximo segmento quiero que hablemos de la integración centroamericana y tú que eres diplomático y que eres una persona que ha viajado mucho y has convivido con otros pueblos, creo que tu opinión es muy valiosa. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Rafael, y aquí que quiero tener cuidado con lo que voy a decir porque definitivamente no quiero que se malinterprete, mucho menos que estoy abogando por permitir que nos quiten territorio. Pero traigo el ejemplo de Alemania. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, le robaron Silesia, le robaron el puerto de Danzig, le robaron Prusia Oriental, con esa bella ciudad que era Königsberg, hoy se llama Kaliningrado, Alsacia en Francia. Y cuando yo me junto con mis amigos alemanes y les pregunto, bueno, ¿y ustedes por qué no reclaman esto? Ellos me contestan con más calma de la que yo tendría si fuera alemán. Me dice, mira, me dice, para nosotros es más valioso la armonía en Europa, la integración europea. Hemos hecho más con la integración europea que lo que hizo el ejército alemán y creemos que en este momento no es un momento para estar hablando de territorios, sino que es el momento para estar hablando de población, de integración y de armonía. Con tu experiencia, Rafael, ¿cuál crees tú que es la filosofía que nosotros debiéramos adoptar tanto como nación como gobierno? Bueno, yo creo que primeramente tenemos que tomar en cuenta, ojalá algún día llegáramos a ser como Alemania nosotros, estamos muy distantes de eso, pero sin embargo, el problema nuestro yo creo que es un poquito diferente. Nosotros tenemos un territorio bastante limitado, con una población que crece, no quiere decir que la sobrepoblación es un problema, hay países que están con más población que nosotros y tienen mucho más desarrollo. Taiwán es un ejemplo, por ejemplo, de Singapur, no digamos. Pero en el caso de El Salvador, yo creo que aquí lo que poco a poco
hemos ido perdiendo o nos han hecho perder ha sido ese patriotismo, esa unión de país, ese concepto de que nosotros antes que nada tenemos que defender al país antes de defender a nuestros intereses sectoriales o nuestros intereses personales. En el caso específico de esto, yo creo que, y con todo respeto, sin ánimo de crítica, pero yo creo que a los dos presidentes se les fue la mano. Estos no son conflictos que se tienen que dirimir ante la prensa. Esto no es de ver quién puede más que el otro a través de las palabras, sino que esto se tiene que dirimir a través de sus cancillerías. Por cierto, yo no he visto la Cancillería nuestra un comunicado al respecto, tal vez yo no lo he visto, pero tampoco he visto declaraciones del señor canciller. Y en este caso, yo creo que El Salvador tendría que comenzar desde este momento con una acción mucho más activa. Primeramente, creo de que el presidente Funes debería, tomando en cuenta que le quedan escasamente 7 meses para entregar el poder, debería llamar a todos los candidatos a la presidencia de la República a una reunión en la cual se explique exactamente qué es lo que el gobierno de El Salvador va a hacer, para que cualquiera de esos 5 candidatos que tengan la oportunidad de llegar a ser presidente conozcan de antemano cuál es el problema y cómo está. En el año 2007, los presidentes de El Salvador, Nicaragua y Honduras, en ese tiempo el expresidente Saca, se firmó la declaración de Managua que declaraba el Golfo de Fonseca una zona de paz y desarrollo sostenible. En el 2012 se relanza eso entre el presidente Funes, el presidente Lobo y el presidente Ortega. Entonces, cuando hablamos de la integración centroamericana, el problema es que muchas veces firmamos estos documentos, pero como que los firmamos y no los seguimos al pie de la letra lo que el documento, el espíritu del documento tiene. Yo creo que la diplomacia salvadoreña tiene que cambiar en un futuro gobierno, tiene que ser una diplomacia más agresiva, y cuando digo agresiva no quiere decir en el mal término de la palabra. Nosotros somos el único país en Latinoamérica, aparte de ser firmantes de la Carta de la Creación de las Naciones Unidas en 1945, pero El Salvador nunca ha sido miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Guatemala acaba de entregar a Chile ahorita hace un mes el puesto que le corresponde, uno de los 2 puestos que le corresponde a Latinoamérica, pero nosotros no nos hemos atrevido a ir más allá de estar sentados en ciertos organismos de las Naciones Unidas, y lo cual nos daría una proyección diferente. Yo creo que también tenemos que ver desde el punto de vista que a veces hay países que creen que por su extensión territorial son superiores a los que tienen menos extensión territorial. Y yo voy a regresar a otro ejemplo. En la guerra de Yom Kippur, Israel no estaba preparado para enfrentar a esos ejércitos de los países árabes, y con aviones mucho de menor calidad, sin el alcance y sin el armamento, ganaron la guerra. Yo creo que en este caso aquí no tenemos que ver qué es lo que tenemos, sino que qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos. Y eso es lo que yo confío que la Fuerza Armada de El Salvador lo puede hacer, ya lo ha demostrado muchas veces, y esa es la confianza que los salvadoreños tenemos que tener. Aquí no podemos venir a que ninguna ave de mal agüero nos diga que nosotros vamos a ser destruidos. Si El Salvador nunca ha sido destruido y hemos pasado desde terremotos, inundaciones, huracanes, ¿qué es lo que no ha pasado por esta tierra? Así que yo creo que con esto contestarte y únicamente hacerte ver que al igual que en la Fuerza Armada, los diplomáticos tenemos cursos en los cuales hay simulaciones, en los cursos de negociación y resolución de conflictos. Y siempre tenemos escenarios a los cuales ver cómo reaccionar como país. Yo quisiera otra vez ver una diplomacia en la cual no sea tomada en cuenta de que porque alguien pertenece o perteneció a un partido político se le vea de que no tiene la capacidad de defender a El Salvador. Aquí El Salvador lo va a defender el FMLN, lo va a defender Arena, lo va a defender Unidad, lo va a defender cualquiera, porque aquí antes de ser miembros de esas instituciones políticas somos salvadoreños. Humberto, hablando de balance militar, quisiera que nos explicaras esa correlación de fuerza. Yo, como tengo entendido, Honduras tradicionalmente ha tenido una fuerza aérea más grande que la de El Salvador, sí, y es parte de la estrategia de los americanos, porque
veamos la realidad. Los americanos le dan una mayor fuerza aérea a Honduras, a nosotros nos dan un mayor ejército. Creo que El Salvador en los años 80 tuvo el mejor ejército de Centroamérica, con unidades especializadas, quizás las mejores unidades aerotransportadas. En esa correlación de fuerzas, yo siento, y corrígeme si estoy equivocado, Humberto, es que se ha dejado de deteriorar esa capacidad. Pregunta, ¿qué estimas tú que se debe hacer para lograr un mejor balance regional sin meterse a competir con los F5, con los supertucanos? ¿Qué crees tú que se debiera hacer? Mira, determinar el balance militar entre uno, dos o más países es una tarea bien compleja. No es tan sencillo de solo comparar aviones contra aviones, correcto, barcos contra barcos, unidades contra unidades, no. Hay muchos más factores que eso. Ahí entran en juego, por ejemplo, la organización, la doctrina, la capacidad del alto mando, el entrenamiento, la educación, la parte logística, en fin, es una parte espiritual. Sí, es decir, la moral. Y por supuesto los medios materiales, claro, los medios materiales. Entonces, en este caso, pues yo creo que El Salvador, para el conflicto interno que tuvimos, estábamos preparados, nos fuimos preparando en forma progresiva, de tal manera que la Fuerza Armada que inició el conflicto en 1980 no es la misma que lo terminó. Terminó con más experiencia, con más capacidad de combate, con mejores líderes, en fin, una Fuerza Armada que cumplió la misión, que era evitar que la insurgencia armada alcanzara el poder político en El Salvador. Esa era nuestra misión y la cumplimos. Después se negoció la paz y todos conocemos la historia. Bien, entonces ahora tenemos que prepararnos para otros escenarios. Y ahí es donde entra en juego el conductor político. Porque si nosotros no tenemos presidentes que se empapen de esto, que se compenetren de su papel de comandante general de la Fuerza Armada y de presidente de la República, poco se puede hacer porque solo el Ejecutivo tiene recursos, ya sea que vengan del presupuesto, que sea un presupuesto extraordinario o incluso de convenios internacionales que existen países que pueden ayudarnos sin entrar en una carrera armamentista, simplemente equilibrar las fuerzas para que no exista la tentación de que un país, al ver que su vecino es muy débil, pues que puede tomarse ciertas libertades y atentar contra los intereses nacionales. De tal manera pues que yo en este momento no puedo hablar aquí abiertamente sobre las posibilidades nuestras, para eso está el alto mando actual. Ellos en una reunión formal, privada, pueden explicar mejor esta situación, pero sí, yo creo que El Salvador, entre mejor equipado esté, mejor entrenado esté, mucho mejor para salvaguardar al país y para disuadir cualquier situación que se pueda querer resolver por la vía militar antes que por la vía diplomática. Mira, haciendo uso de tus palabras, Humberto, de que esto es tarea de todos, yo creo que a la Fuerza Armada le convendría, yo no diría adiestrarnos, tal vez educarnos o informarnos a los que, especialmente los que somos formadores de opinión, porque yo siento que esta tarea de todos debe ser una tarea de concientización, pero de concientización objetiva, ¿verdad? Concientización educada, concientización informada. Es que, y debe haber un mayor acercamiento entre la Fuerza Armada y la sociedad civil que quiere apoyar. Correcto. Es que mira, yo creo que en cada salvadoreño hay un soldado, patriota, y todos debemos de pensar de esa manera. Y hay algunos que nos gusta, ¿verdad? Exactamente, hay unos que les gusta más. Es una afición por la carrera de las armas, que es muy bonita. Mira, realmente nos hace falta cultura de defensa. ¿Verdad? Y ahí, como la que tiene Israel. Exactamente. Que ya tú lo y ahí la defensa nacional pues es responsabilidad del Ministerio de Defensa, con todos sus centros de estudio, divulgar a todos los salvadoreños, a todo nivel,
de diferentes formas el amor por el país, el patriotismo, que es la primera característica de un soldado, de cómo defendernos de diferentes maneras. De tal forma pues que todos estemos dispuestos a que, llegado el momento de una crisis, podamos participar y no nos convirtamos en nosotros mismos, en nuestros propios enemigos. Porque yo a veces escucho a muchos analistas y personas con gran capacidad intelectual opinar totalmente lo contrario, de que la defensa nacional prácticamente para El Salvador no debería existir. Y ponen como ejemplo, les gusta mucho poner el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica es un caso bien sui generis. Ellos realmente cuando disolvieron el ejército no tenían mucha tradición militar, quizás porque estaban muy alejados de la capitanía general. Ellos pues nunca desarrollaron ese concepto de defenderse militarmente, a pesar de que en la guerra nacional el general José María Cañas, un salvadoreño, los defendió. Y por eso Costa Rica considera al general Cañas un héroe nacional, ¿verdad? Ahí comienza la historia. Y los demás países, Guatemala, Honduras y El Salvador, concurrieron al territorio nicaragüense a expulsar a William Walker y todas sus fuerzas. De tal manera pues que hay experiencias, pero entonces Costa Rica eliminó su ejército, ellos saben por qué, pero tienen una buena policía que en determinado momento, en determinadas circunstancias, acude a la frontera a defender el territorio. Y es una policía que es más militar que algunos militares. Exactamente, es una policía que realmente está muy bien preparada, además que tiene convenios internacionales de defensa mutua con los Estados Unidos, que yo estoy seguro que Dios no lo quiera, pero si algún día un vecino osara invadir territorio costarricense e instalarse ahí, tenga por seguro que en pocas horas o pocos días va a desembarcar ahí la 82 División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, asentada en Fort Bragg, Carolina del Norte. Eso no me cabe ninguna duda. Claro, con una defensa así, cualquiera dice no tengamos ejército. Rafael, yo casi como que tengo una tarea para ti, o sea, porque hay dos ejemplos que a mí se me vienen a la cabeza. Uno es Israel, otro es Suiza, y que aunque estamos muy lejos de ser esos países y mucho más de ser esas sociedades, creo que ambos países tienen una doctrina de defensa bastante adecuada a lo que nosotros pudiéramos necesitar. Bueno, el vecindario de Suiza es completamente diferente al vecindario Claro, de Israel. Sí, Entonces yo creo que depende a dónde uno viva. El caso nuestro, el vecindario tampoco es que sea muy hostil. Muy hostil, pero a veces se torna, pues que lógicamente tenemos que estar preparados. Leí hace unos días, en el caso de Suiza, que en Suiza se vota por todo, y votaron para ver si el servicio militar seguía o se suspendía. Creo que un 78%, si no me equivoco, votó en favor de que el servicio militar continuara. Y después salió unos días después que causó un medio relajito entre Francia y Suiza, porque la última simulación que tuvo el ejército de Suiza era de tener una invasión de Francia, que Francia se había quedado sin fondos, valga algún problema económico, y había invadido Suiza para robarle todo lo que tenía en los bancos. Entonces, esas son las simulaciones imaginarias que se hacen muchas veces, así se preparan los ejércitos. En el caso de Israel, yo creo que en Israel tenemos que ver de que, y yo siempre he dicho que el problema de un país como El Salvador es que nosotros negamos estudiar la historia del país. Y mucho menos aprender de ella. Aprender de ella. Y en el caso de Israel es algo que desde pequeñito a cada muchacho se les enseña. Yo tengo mis 2 hijos que estudian en Israel y por ejemplo, es obligatorio una vez al año, en ciertos grados, de que todos los colegios de Israel tienen que ir al Museo del Holocausto. Y además, cada soldado israelí tiene la obligación de ir una vez al año al Museo del Holocausto para recordar lo que tienen que defender. Y nosotros ahora nos damos cuenta con la juventud, y no es crítica para los jóvenes, pero es la realidad, posiblemente no conocen qué sucedió aquí en los 1980, ni saben de que aquí tuvimos un conflicto o una guerra con Honduras el 69. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que recuperar, que es
el saber por qué estamos en esta situación y en el sentido de lo que es la necesidad. Algunos van a decir que es comercial lo que estoy diciendo, pero no es así, porque la unidad nacional es parte de lo que tenemos que tener aquí en El Salvador. Ya basta eso de estarnos tirando el uno al otro, de ver cómo descalificamos al otro solamente porque posiblemente no estamos de acuerdo. Si en ningún país del mundo el 100% de la gente está de acuerdo con lo que se hace, pero hay un mínimo donde se llega a tener un acuerdo y hay una visión, y en base a eso es que se tiene que planificar, se tiene que diseñar cuál es el futuro. Así es que yo creo que en el caso de Suiza e Israel son ejemplos maravillosos los que tú estás poniendo. Ojalá algún día nosotros los lleguemos a emular, pero como te vuelvo a decir, lo primero que tenemos que hacer es que cada salvadoreño nos pongamos primero a pensar en que somos salvadoreños y no somos de ninguna otra parte. Muchas gracias. Como les repito, es una educación haber estado con ustedes. Creo que los televidentes la van a apreciar muchísimo y vamos a seguir en contacto porque es tarea de todos. Sí. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.